hemos casado, hicimos un voto el día de nuestra boda y hemos prometido fidelidad a nuestra esposa hasta que la muerte nos separe. Y no sé de los que están casados cuántos han cumplido esta promesa que le han hecho a Dios de serle fiel a su esposa. Y no me estoy refiriendo a engañarla físicamente, de ir con otra mujer, con el pensamiento. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos cumplido el voto? Hemos sido fieles en pensamiento, en intenciones a nuestras esposas. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes podemos decir, como sucedió en aquel entonces, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra? Ya no es necesario definir lo que es la fidelidad, ¿verdad? La entendemos perfectamente ya. El ser fiel es una característica propia de Dios, y ahí es donde nos ubicamos nosotros precisamente como humanos. Nos entendemos, nos conocemos como seres humanos. No podemos ser fieles en la medida que Dios es fiel, porque el hombre por naturaleza pecaminosa, después de que cayó Adán y Eva, el hombre tiende a no cumplir 100% los votos, las palabras, las promesas que nosotros hacemos. Esto nos ubica inmediatamente en una gran diferencia de lo que es Dios y lo que somos nosotros. Y si nosotros le preguntamos a los jóvenes acerca también de ciertos votos o promesas que como jóvenes antes de casarse tienen que hacer, seguramente se darán cuenta que tarde o temprano han fallado en guardar quizás algo que se les confió y se les salió decirlo. Le han prometido ser fieles a alguna amistad y le han sido infieles a alguna amistad que han tenido, pero hemos sido infieles tarde o temprano en algún área de nuestra vida. Hemos experimentado lo que es la infidelidad. Cuando estudiamos a Dios, cuando vemos quién es Dios, nos damos cuenta que Dios es lo totalmente opuesto, porque Dios sí es fiel, y esta es una característica de Él. Lo acabamos de leer ahí en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, y vamos a leer este versículo solamente. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan los mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es fiel, Dios es fiel. Él promete algo y Dios lo cumple. Cualquier cosa que Dios prometa, cualquier cosa en la cual Él se involucre y Él diga, doy mi palabra, Dios, demos por hecho que Dios la va a cumplir. Este es un atributo de Él, es una característica. Además, su fidelidad es grande, como dice la Biblia ahí en Lamentaciones. Si buscan ahí en el libro de Lamentaciones, está después de Jeremías. Lamentaciones capítulo 3, dice el versículo 23, el libro de Lamentaciones capítulo 3, versículo 23, dice de la siguiente manera: nuevas son cada mañana. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, tenemos que leer el versículo anterior. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. ¿A qué se está refiriendo? A las misericordias de Dios. Grande es tu fidelidad. Muchas personas creen que porque si cayeron en algún pecado, porque fallaron en algo, ya Dios se va a alejar de nosotros. Y Dios jamás, una vez que nos ha tomado, jamás Dios nos dejará. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Y no queremos nuevamente apropiarnos de sus promesas, de su misericordia. Pero su misericordia y su fidelidad son grandes. Dice, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Pero nosotros a veces estudiamos a Dios y lo queremos ver como somos nosotros. Cuando decimos Dios es fiel y entendemos la fidelidad en términos humanos, pues pensamos que Dios quizás no va a cumplir al 100% su palabra. Porque estamos acostumbrados a vivir entre gente que no cumple su palabra, que no cumple sus promesas, que no cumple en lo que se compromete. Dios no. Dios es fiel. Y su fidelidad, dice la Biblia, es
grande. Y otra característica más de la fidelidad de Dios, de por qué Él es fiel en sí mismo, es que su fidelidad es para siempre. Van a ver ustedes en 2 Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando Dios dice, te perdono, Dios perdona. Nosotros a veces decimos, te perdono, y a veces cuando tenemos que ofrecer el perdón, lo condicionamos, o queremos seguir poniendo obstáculos para perdonar a las personas. Cuando Dios dice, te amo, Dios ama, porque Él ha dicho, te voy a amar, y te he amado. Es lo que le está diciendo a su pueblo ahí en Deuteronomio, dice en el versículo 6 del capítulo 7, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial. ¿Quién escogió a quién? Dios escogió al pueblo. Y Dios escoge a un pueblo para decirle, te amo y te voy a amar hasta las últimas consecuencias. Y para decirle, contigo quiero hacer un pacto y yo me comprometo hasta la muerte por ese pacto. Por eso mandó a Jesucristo, a su único hijo, para morir por ese pueblo. Ese pueblo que era el más insignificante, ese pueblo que le ha sido infiel a Dios, ese pueblo que le ha fallado a Dios en sus votos, vemos página tras página de la historia en que Dios sigue siendo fiel con ellos. Y luego tiene que tomar medidas muy radicales y los tiene que llevar cautivos. Y en el primer cautiverio desaparecen automáticamente 10 tribus del pueblo de Israel. En el segundo cautiverio solamente se conserva a Judá y a Benjamín, pero Dios conserva a su pueblo, porque Él dice, para siempre, es un pacto perpetuo, y yo te he amado con amor eterno, y mi palabra es fiel. Y Dios pudo haber ya deshecho a ese pueblo infiel, ese pueblo injusto, ese pueblo que se dejaba sobornar, ese pueblo que despreciaba a los pobres, ese pueblo que no le había sido fiel a su voto a Dios. Vemos que Dios sigue todavía ahí, presente en la vida de ellos. ¿Cuántos de ustedes le han sido fiel a Dios en su amor? Cuando ustedes se entregaron a Dios y le dijeron, Cristo, aquí te entrego mi vida, reconozco que soy pecador, entra a mi vida como Salvador, y a partir de ahora sé tú mi Señor, ordena lo que tú quieras para mi vida. ¿Cuántos de ustedes se han conservado fieles en sus votos a Dios? Prometo seguir tus mandamientos, prometo obedecer tu palabra, prometo, y hemos prometido tantas cosas a Dios, prometo leer tu palabra todos los días. Y sin embargo Dios sigue aquí extendiendo su mano para restaurarnos, para levantarnos. Dios es fiel en todas sus acciones. Y vamos a ver algunas de ellas. En todo lo que Él ha creado, su fidelidad es grande. Vean lo que dice el Salmo capítulo 33. Salmo capítulo 33, en el versículo 4. Dice el Salmo 33, versículo 4. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra, es decir, toda su creación, todo lo que Él ha hecho, es hecha con fidelidad. Dios le ha puesto leyes al sol, y el sol ha obedecido las leyes de Dios, desde que fue creado hasta que Dios determine su fin. Y Dios ha establecido leyes en la luna, de tal manera que podemos predecir a qué hora y en qué lugar y en qué parte de la tierra va a haber un eclipse de sol o un eclipse de luna. ¿Y cuándo es el próximo? Acabamos de presenciar el último eclipse del siglo. Ya había sido predecido con años de anticipación, porque las obras de Dios han sido hechas con fidelidad. Y Dios les ha puesto leyes, y Dios dice, 24 horas, en 24 horas dará vuelta la tierra. Y en determinado número de días, 365 días, la tierra le va a dar vuelta al sol. Y esas leyes nadie las ha podido cambiar, porque todas las obras de Dios han sido hechas con fidelidad. Dios también es fiel en su pacto, como lo acabamos de ver en Deuteronomio capítulo 7. Dios es fiel en su pacto, esa es precisamente su característica. Él dice, yo me comprometo con ustedes. Dice el 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y Dios ha hecho ese pacto con nosotros. Él se ha comprometido a ser un pueblo de todas las naciones, tribus y lenguas, un pueblo escogido, que en el Nuevo Testamento nos llama real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios.
Y todas las promesas que Dios nos ha dado a nosotros como pueblo de Él se van a cumplir al pie de la letra. Pero necesitamos nosotros desarrollar esa confianza en la palabra de Dios. Porque a veces no le creemos a Dios. A veces dudamos mucho de lo que hay en la Biblia. Y en cosas muy prácticas como el trabajo, como el vestido, como el comer. ¿Qué dice la palabra de Dios? No te afanes por qué. No te afanes por el día de mañana. Y parece ser que es una característica de nuestros días. Estamos afanados, nos angustiamos, nos desesperamos. Dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego ¿qué dice? ¿Qué es todo lo demás? Alimento, vestido, vivienda. Mirad los lirios, las aves del campo. Y vean también los lirios del campo. ¿No alimenta Dios a las aves? Y Salomón ni siquiera pudo vestirse con la gloria de esas florecitas. No te afanes, porque ahora ya se usan unos zapatotes altototes y le aumentamos 5 centímetros a nuestra estatura, o 10 centímetros, ¿no? Es unos zapatos que se están usando ahora grandísimos. Algunos los usan porque les gusta, pero algunos aprovechan para aumentar su estatura. Dice Dios, no vas a poder añadir ni 1 centímetro a tu estatura. Por más que te pintes el pelo, no vas a poder detener el paso de los años por tu vida. Pero nos afanamos, nos angustiamos. Queremos conservar la juventud para siempre. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y ahí viene la promesa, y todas estas cosas serán añadidas. Dios cumple sus promesas. Dice ahí en Génesis capítulo 21, versículo 1 y 2, Génesis 21, 1 y 2, Dios le está dando una promesa a Abraham de que van a ser un hijo. Es una promesa que Dios le está dando a una persona ya grande de edad, que pasó ya su tiempo de poder tener hijos, o que, bueno, a lo mejor estaba a punto ya, o era muy difícil, pero además su esposa, también ya grande de edad y estéril, Dios le promete un hijo. Y dice el 21, 1 y 2, se visitó Jehová a Sara como había dicho. Dios le había dado la promesa, eres vieja y eres estéril, pero en el tiempo de los hombres vas a tener un hijo. Ve, únete a tu esposo, tengan relaciones ustedes, porque cuando venga el tiempo dado por mí, por Dios, van a tener un hijo. Entonces dice aquí, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Y Sara qué cosa? Concibió una mujer anciana y que además es estéril. ¿Cómo es posible? Porque la palabra de Dios es fiel. Dios nos ha dado muchísimas promesas y a veces no las estamos apropiando por la falta de fe, la falta de confianza que Dios nos ha dado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Hay un amigo que perdió el trabajo desde febrero y hemos estado cerca de él para animarle, para orar, y por lo menos una vez a la semana nos reunimos, oramos, y a veces ha tenido altibajas, porque a veces se siente animado, y ya entregué un currículum aquí, ya lo mandé acá, ya he mandado a varios lugares, y ha tenido bajas, porque de repente ya se siente desesperado porque no tiene, y hace unas semanas confesó que ya sus reservas estaban llegando, y solamente hasta agosto tenía para reservas, para poder vivir, y ahora va a tener que vender propiedades o algo para poder aguantar otros meses, porque no consigue el trabajo que él está deseando, que él está buscando. Y en el camino pues le hemos animado, y mira Dios, y a mí Dios me dio unos pasajes de la Biblia, porque dice la Biblia, el que no trabaja, ¿qué dice? Que no coma. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Vas a conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el que no trabaja, que no coma. La Biblia nos manda a trabajar, nos manda proveer, ser proveedores de nuestra familia. Por lo tanto, tú vas a conseguir trabajo. ¿Por qué te dejó Dios ahorita sin trabajo? Seguramente es una prueba. Y hasta que no aprendas la lección y entiendas, escuches lo que Dios te ha prometido, tu trabajo a lo mejor no lo vas a adquirir nuevamente. Pero de que vas a tener trabajo, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Vas a tener trabajo, pero es fácil decirlo,
Pero el que está pasando por la prueba, de repente él sabe que es una prueba y sabe y busca la Biblia y empieza a alabar a Dios y empieza a hacer cosas pero de repente se siente muy desesperado. La última vez que hablé con él, esta semana, estaba tan desanimado y Dios ya les dio un pequeñito trabajito. Nada más que ese trabajito es pues un poquito difícil de aceptar. Porque hay una señora que tenía un negocio afuera de un banco. Ella vendía comida, porque por ahí había muchos en periférico, hay un banco grande, no sé qué, una como oficina general, y hay muchos empleados, y hay muchos que compran pues sándwich, tortas, ese tipo de alimento, jugos, café y todo eso, antes de entrar, y por ahí pasan muchos para la escuela. Y esta señora, no sé, ganaba como unos 15,000 pesos, y con eso vivía al mes. Y es un trabajo que ella tiene que estar ahí 2 horas, como de 8 a 10 de la mañana nada más. Y en el día, pues obviamente tiene que ir a hacer compras y preparar y jamón y todo, que es cansado, es cansado. Pero con eso ella sostenía su casa. Esta señora, por cuestiones de cambio de su vida y su familia, tuvo que irse a vivir a Estados Unidos. Y ahora Dios le está permitiendo a este hombre, ahora justo que sus reservas se habían quedado en la suma, nada más tenía para este mes, dice, ya nada más me queda dinero para este mes, y a partir de este mes tengo que vender un carro o vender una de sus casas, y dice, ya tengo que hacer algo porque y justo ahora Dios le ha dado este pequeño trabajito. Pero me dio tristeza porque realmente quien lo está atendiendo es su esposa, no él, porque él dice, no, le da pena ir a vender y estar como un profesionista con maestría, con un cargo directivo de una empresa transnacional. Pues, ¿cómo se va a ir a vender donas y se va a ir a vender pastelitos y cafecitos ahí en la calle? Porque ese negocio es bonito, porque nada más abres tu carro y ya está la clientela ahí. En parte lo entiendo, ¿no? Porque quizás a muchos de nosotros nos daría, pero aún así Dios a mí mismo me reveló cosas importantes de lo que es el trabajo. Una función importante de nosotros varones, por las cuales trabajamos, es para proveer para nuestras familias. Segundo, primeramente somos proveedores. Segundo, muchas veces nosotros nos quejamos de que no está mi esposa o que no veo a mis hijos muy seguido, me tengo que ir a trabajar, regreso muy noche, no los veo. ¿Y cuántos de nosotros nos quejamos de que quisiéramos pasar más tiempo con nuestra familia? Y decimos, es que mi trabajo, y es que llego noche y no puedo ver a mis hijos, y quisiera pasar más tiempo con mi esposa. Pues resulta que ahora Dios le ha dado la bendición de ser un proveedor directo para su familia, preparando ahí y salir con la esperanza de traer algo de dinero para seguir dando el sostenimiento de su familia. Y además el involucramiento de su propia esposa. Ahora puede pasar 24 horas al día con su esposa. Y tuve que regañarlo esta semana, casi le hablé muy fuerte. Le dije, tienes que ser agradecido. Si Dios te dio este trabajito, que quizás no es como el que tú estás soñando y estás esperando todavía, es un trabajo que Dios te está dando, mientras puedes conseguir otra vez trabajo que tú estás esperando. Pero dale gracias a Dios. Te está permitiendo ser el proveedor para tu familia y te está permitiendo estar con tus hijos y con tu esposa. Pero a lo mejor es como algunos de nosotros, que le damos gracias a Dios que mañana ya se van los niños a la escuela. Mal hecho, ¿verdad? Dios cumple sus promesas. El que no trabaja, que no coma. Y ahora Dios le está demostrando que ha sido fiel en su vida. Justo cuando se le acaban los ahorros, Dios le está dando este pequeño trabajito. Mientras sigue buscando el trabajo que está anhelando. Cristo finalmente es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Vean lo que dice 2 Corintios 1:18. 2 Corintios 1:18. Segunda carta a los Corintios. Y vamos ahí en su primer capítulo. Y vamos al versículo 18 y después nos saltamos al versículo 20. Dice el capítulo 1, versículo 18. Segunda de Corintios, perdón. Segunda de Corintios, capítulo 1. Dice el versículo 18, mas como Dios es fiel, es su atributo, es su naturaleza, ser fiel, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros es sí y no. Esto quiere decir, hermanos, que como cristianos nosotros tenemos que
aprender a ser hombres de palabra. Si yo te dije, te voy a amar hasta que la muerte nos separe, ya no tengo que ni que firmar papeles, porque está Dios de por medio. Cuando un cristiano dice sí, es un sí en el nombre de Dios. Y estamos poniendo a Dios como testigo, porque es mi Dios y Dios es un Dios fiel. Te prometo fidelidad hasta que la muerte nos separe. Y la palabra de un cristiano ni siquiera debe llevar hacia papeles a firmar. Y cuando tú pides prestado a algún amigo, oye, estoy apretado ahorita, necesito que me prestes un dinero, te pago el lunes. La palabra de un cristiano no es el martes. La palabra de un cristiano es ¿qué? El lunes. Y si tú le dices antes de las 5 de la tarde, es antes o después de las 5. Antes de las 5 de la tarde. Bueno, para empezar no es bueno pedir prestado. No pidan prestado. Pero lo que quiero destacar es que tu palabra debe ser fiel. Si tú le dices, voy a tu casa el miércoles, llego allá a tu casa a las 7 de la noche, ¿las 7 de la noche son las 7:30? No. Pero vean cómo hemos caído nosotros en una cultura tan, a las 7 para el mexicano es como las 9 de la noche. Pero para el cristiano, hermanos, en cualquier país que se encuentre, es 7. Dios está de por medio, porque es la palabra de uno de sus hijos, la que está siendo dada. Y hemos batallado mucho en este aspecto. Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra para vosotros es sí y no. De 19, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí y en el amén. ¿Y saben quién es en el amén? ¿Quién es el amén? En Apocalipsis dice que es Jesucristo, nuestro Señor. Él es el amén. Él es, así será. Y aquí quiero hacer una pausa, porque cuando nosotros terminamos nuestras oraciones, ¿cómo las terminamos? Amén. ¿Qué quiere decir amén? Y es más que eso. Así será. Así será. No es un deseo nada más. Que así sea. No, así es. Es Jesucristo. Jesucristo es el amén. Eso dice Apocalipsis. Y entonces dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Vamos a terminar con estos últimos pensamientos. Dios es fiel en sus relaciones con nosotros. Ya vimos que Dios es fiel, es su naturaleza. Ahora Dios es fiel para con nosotros. Es fiel en su amor por nosotros. Y Él es fiel también en ayudarnos. Dice 1 Corintios, nada más regresen tantito ahí, 1 Corintios capítulo 10. Él nos ayuda, dice el capítulo 1, 10 de 10:13, dice... 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os deja ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, la salida, para que podáis. ¿Por qué vamos a poderla soportar? Porque Dios es fiel. Dios es fiel, porque no nos va a dar más de lo que nosotros podamos resistir. Él es fiel en protegernos. ¿Qué dice el Salmo 91, versículo 1? El que habita y es también una promesa para nosotros, hermanos. Dice, el que habita al abrigo de tu esposo, no, del Altísimo. Ya no hay más, algo más arriba de él. Él lo llena todo. Y primero a los Tesalonicenses, versículo 3, nada más unas páginas adelantito, vean ustedes, primero a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Constantemente Pablo en sus predicaciones les recalcaba a las personas, no se maravillen de que de repente vienen tribulaciones y vienen situaciones difíciles en la vida. Ya estaba profetizado y así tiene que suceder. Vamos a pasar por pruebas y vamos a pasar por tribulaciones. Esta mañana un miembro de nuestra congregación decía, acabo de presenciar un asalto y bueno, han sucedido cosas muy difíciles con los miembros de la congregación. A uno le robaron el carro hace poco, él mismo estuvo de viaje, o no de viaje, pero estuvo fuera de su casa 2 días con su esposa.
unas personas cuidaron a sus hijos y llegaron y le dieron las gracias. Estas personas fueron a su casa y cuando llegaron a su casa les hablaron por teléfono para decirles: nuestra casa está casi vacía, nos acaban de robar. Se llevaron joyas, se llevaron aparatos eléctricos y las tribulaciones vienen por el nombre del Señor Jesucristo, por ser cristiano. Dice, también vamos a pasar por persecuciones y tribulaciones. Y ahí lo dice, porque también estamos con vosotros, porque también estando con vosotros, os predicamos que íbamos a estar, a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Pero Dios nos cuida, y Dios nos protege. Y si aún llegaran a tocar nuestra vida, jamás podrán tocar nuestro espíritu, porque se le pertenece a Dios. Y también nuestro cuerpo, solo que si Él permite que nos toque nuestro cuerpo en esta vida, como quiera en la resurrección, Él nos va a dar un cuerpo glorificado, para estar para siempre con nuestro Dios. Él es fiel en perdonarnos, hermanos, dice 1 Juan 1:9. Recuerden que dice, ustedes que están aprendiendo ahora versículos evangelísticos, ¿qué dice? ¿Todavía no llegan a ese? 1 Juan 1:9, ¿qué dice? Si confesamos, a ver todos juntos, 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acabamos de tener un congreso que le llamamos Liderazgo 99. Pasamos un video que se llama El sexo, las mentiras y la verdad. Una señorita de 18 años quedó tan impactada por el video porque hablaba de que hay que permanecer puros hasta el matrimonio y dice que, bueno, Dios puede perdonar, jóvenes si han caído en pecado, Dios puede perdonarles. Y esta señorita se atrevió a confesarme que ella no quería ir a la iglesia porque se sentía hipócrita. Y yo conozco a esta señorita, y esta señorita es de estas señoritas que uno dice, no hombre, ella nunca más, jamás va a ser algo como tener relaciones sexuales. De esas señoritas que se ven y muy tímidas y muy... y se acerca y me dice, yo tengo miedo de regresar a la iglesia. Me siento hipócrita, dice, pero cuando vi el video me ayudó mucho. Y entonces le dije, porque por alguna razón ella tuvo relación con un amigo, no creo que era su novio, no creo que nada más era su amigo. Ella nunca iba a fiestas, accedió a ir a una fiesta y le pusieron algo a una bebida. Dice, cuando tomé la bebida me sentí diferente, era otra, no sé, pues le ponen luego a las bebidas cosas, ¿no? Pero dice, no me estoy excusando, yo fallé a Dios y todo, pero me tomé esa Coca-Cola, pero después de que me tomé esa Coca-Cola, era otra persona yo. Dice, tenía amor de regresar a la iglesia, se sentía sucia, y yo le dije, ¿ya le pediste perdón a Dios? Dice, ya le pedí perdón a Dios. ¿Ya te arrepentiste? Ya estoy arrepentida. ¿Estás dispuesta a cambiar de vida? ¿A buscar otras amistades? ¿A dejar esas? Sí, todo estaba bien. Y dije, entonces es un ataque de Satanás que no te está dejando vivir en libertad. Gusano. Pero Dios es fiel en perdonar también. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia del 99.9 de pecados. No, ¿cuál amén? Del 100%. Del 100%, no hay pecado que Dios no te perdone cuando hay arrepentimiento, cuando hay confesión. ¿Qué dice Proverbios? Ahora que están memorizando versículos evangelísticos, Proverbios 28:13 creo es, ¿qué dice? El que encubre no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay un miembro de una congregación que cometió un pecado, la congregación lo mantuvo en disciplina. Y este miembro tenía temor de la propia congregación, porque aunque había aceptado la disciplina de su congregación, porque aunque había confesado su pecado,
la presión de los miembros, ya sentía como que no lo aceptaban igual, no, Dios perdona, pero a veces nosotros, debido a nuestra propia infidelidad, nos cuesta trabajo perdonar. A final de cuentas, nosotros somos los primeros en que deberíamos de perdonar a ese hermano, bueno, de los de su congregación. Son los primeros que debieron ofrecer el perdón, porque si él falló en un área, nosotros hemos fallado en muchas otras. Y si hay alguien que no tenía necesidad ni estaba obligado a perdonar, ¿él es quién? Dios, porque él sí ha sido fiel en todo su ser. Pero Dios es fiel en perdonarnos. Y bueno, pues terminemos, hermanos, recordando que la palabra de Dios es fiel. Salmo 19:7. Salmo 19:7. Y esta muchacha la animé a que regresara a su congregación. Vete, participa, canta, danza, brinca, alaba a Dios. Dios te ha perdonado. No dejes que Satanás te tenga ahí atada. No dejes que Satanás te tenga ahí aprisionada todavía con el sentimiento de que no te ha perdonado. Alaba a Dios, declara que Dios te ha perdonado. Publícalo. No se dejen, hermanos, engañar por Satanás. No se dejen engañar. Si ustedes han confesado sus pecados, si ustedes se han acercado a Dios, han arrepentido, han cambiado de vida, han confesado, cambien su rostro. También díganle a su rostro, Cristo me ha perdonado. Y esas caras que a veces traemos de angustia y de achicopalados, tenemos que transformarlas por el poder del Espíritu Santo, con alegría. Hay un canto que a mí me fascina mucho que dice, pon aceite en mi vida, Señor. Es un canto de Dios dejar que el Espíritu nuevamente penetre en nuestro ser, para que se empiece a manifestar el Espíritu de Dios. El gozo, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza. ¿Qué dice la Biblia? Contra tales cosas no hay ¿qué? No hay ley. No hay ley. Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, es decir, su palabra, es fiel, que hace sabio al sencillo.